Ahí escuchábamos parte del Requiem de Mozart, que va a ser el centro de los conciertos de Semana Santa que está preparando la Orquesta Sinfónica de Chile junto al Coro Sinfónico de nuestra universidad. Y tenemos al otro lado de nuestro Zoom ni más ni menos que el maestro Rodolfo Saglimbeni, el director titular de la Orquesta Sinfónica Nacional de Chile. Maestro, muy buenos días, ¿cómo está usted? Antonella, muy buenos días y muy agradecido a nuestra hermana institución, la Radio Universidad de Chile. Bueno, siempre es un placer conversar con usted para poder contarles a nuestros auditores y auditoras cómo está la orquesta y lo que está sucediendo. Antes de ir particularmente a lo que va a estar pasando hoy día, y el 4, y el 5 y el 6, quería preguntarle por el inicio de temporada. Nosotros contamos acá en la radio que partieron con una serie de conciertos con solistas invitados que fueron realmente espectaculares. Así que cuéntanos cómo siente usted que partió el año la Orquesta Sinfónica Nacional de Chile. Sí, hay dos partir de año. El que acabamos de hacer, empezando después de las vacaciones en marzo, pero también el mes de enero fue realmente fantástico porque hicimos el concierto aniversario, el 82 aniversario de nuestra orquesta con la primera sinfonía de Mahler. Después estuvimos presentando programas que llevamos al Festival de Frutillar, donde de nuevo, pues un éxito extraordinario también de nuestra orquesta. Y lo menciono porque todo esto, Antonella, nos está trayendo a la normalidad, a ese punto donde la orquesta quedó en el año 2019 por las circunstancias conocidas y luego lo de la pandemia. Y ahora pues hemos empezado a tocar los viernes y los sábados en nuestro Teatro Universidad de Chile, que está en Plaza Italia, y sabemos pues de las dificultades de la plaza, pero hoy por hoy pues después de ese concierto que fue también histórico en la plaza donde tocamos la novena sinfonía de Beethoven, celebrando los 180 años de la Universidad de Chile, un espectáculo abierto para todo el mundo, pues se juntó junto con otras muchas actividades que se han hecho para recuperar ese lugar. Así que enero fue realmente muy grato para nosotros desde el lado de la orquesta y del coro, pero también para el público. Pues hay unas fotos aéreas de ese evento realmente que hacen ver a 7.000, 8.000 personas viendo a la orquesta con un fondo de la Santiago de noche realmente fantástico. Pues fue un momento realmente consideramos histórico. Y después está pues el comenzar la temporada del año 2023 en el mes de marzo ha sido también pues en la línea de lo que se hacía pues antes de pandemia, y han sido 4 conciertos muy buenos con 2 programas. El primero con Virginie Robiliard, una violinista francesa que debutó en Santiago de Chile, realmente una ejecución magistral del concierto para violín de Brahms y de la Sinfonía Fantástica que hicimos con la orquesta, que realmente pues siento que hicimos justo valor a lo que es esa increíble Sinfonía Fantástica. Y el segundo programa, que también tuvo 2 conciertos, pues tuvo en el escenario no menos que siento uno de los más grandes trompetistas del momento, uno de los más versátiles, Francisco Pacho Flores. Estrenó 2 obras, una de Arturo Márquez, el concierto de otoño para trompeta, y una obra suya, Álvarez, para una familia Fliscornos. Trajo consigo un arsenal de 10 trompetas, donde nos hizo sentir pues la diferencia de todos esos instrumentos. Él ha estado muy ocupado en comisionar obras y hacer nuevas obras para el instrumento, pero no solamente eso, sino también para la fabricación de nuevos instrumentos, de nuevas familias de instrumentos. Así que fue un evento muy importante que también contó con un conversatorio. Tuvimos más de 100 estudiantes de música, de trompeta, de trombón, de corno, de los bronces, pues, y realmente se deleitaron pues con esta conversación con Pacho Flores. Y ahora nos aprestamos pues para esta Semana Santa con ese ícono tan importante que es para la música y su eternidad, que es el Requiem de Mozart, que comenzamos, como bien dices, esta noche a las 19:30 en el Teatro Universidad de Chile, con nuestro coro sinfónico, nuestras solistas Andrea Aguilar, soprano, Evelyn Ramírez, contralto, Francisco Espinosa, tenor, y Sergio Gallardo, bajo.
Bueno, suena realmente espectacular lo que va a estar sucediendo hoy día y también el 4, el 5 y 6 de abril. Son 4 conciertos de este Adagio y Fuga del Requiem de Mozart. Y usted lo dijo, maestro, pero creo que nos detengamos ahí, ¿no? Esta idea de esta obra de Mozart como un momento altísimo de la música docta. Hablemos de qué es lo que hay en esta composición que la hace tan particular. Bueno, el Requiem tiene varias circunstancias que la hacen realmente una obra conocida y preferida de los públicos. Y entre esas circunstancias están algunos mitos. Y eso pues hay uno importantísimo que es que Mozart fallece y él deja inconcluso el Requiem. Pero antes de eso había sucedido que el Requiem no era una composición que simplemente Mozart se le ocurrió hacer, sino que fue comisionada por un personaje desconocido que todavía pues nunca se sabrá realmente cuál fue la verdad, pero se ha especulado que fue tal persona, la tal otra. Lo cierto es que fue un personaje desconocido que se acercó para comisionarle un requiem a este gran compositor y muy conocido compositor, porque Mozart fue famoso en su época. Y bueno, lamentablemente fallece, la obra queda inconclusa. Me imagino que hubo una parte del pago de la comisión, otra parte estaba por cobrarse. Su viuda Constanza buscó los medios de completar el requiem y pues lo logra, acercando a esa obra a colegas y que habían sido inclusive estudiantes de Mozart para terminar el requiem. Hay también el factor humano que dentro de todos estos mitos uno tiende a olvidar. Mozart muere en la ruina, su familia está en la ruina y realmente el conseguir el dinero para Constanza, aparte de un homenaje, de terminar su obra, era una necesidad familiar, Ujú. pues tener algo de recursos. Y entonces pide, y dicen otro mito, dicen que lo pida anónimamente, que no se sepa quiénes son los que completan el requiem, como para hacerle ver a esta persona que lo había comisionado que, que el Requiem lo había terminado Mozart. Al final, pues se sabe que no solamente Sus Meyer, que es la versión más conocida del compositor que se completó, se completó el Requiem, y no solamente él, sino Eibler y Freysteller. De hecho, esta noche estaremos ejecutando con la Orquesta Sinfónica Nacional de Chile, los solistas y el coro de la Universidad de Chile, coro sinfónico, la versión de Eibler, que considero y pues ha sido vivir un poco con esta obra a través del tiempo, que es la mejor de todas. Obviamente que es la base de Sussmayer con las adiciones de Eibler, que eran los tres trabajaban de alguna manera en conjunto en esta confusa situación. Pero cuando se dice inconcluso, ¿qué tanto escribió Mozart? Mozart escribió la base fundamental para que cualquier compositor de excelente calibre, como eran estas personas, pudieran terminarlo. Casi toda la parte coral está escrita y lo que se llama el bajo continuo, que es la base. Y en el caso hay movimientos completos, dos, tres movimientos completos, y el resto tiene como la guía para que se complete esto. Y obviamente es un trabajo importante el que hace Mozart, pero también es muy importante el que hace el conjunto de compositores. E inclusive hay dos movimientos que no hizo. Mozart no escribió ninguna nota, que son realmente originales de Sussmayer, con pequeñas adiciones de las otras compositores. Estoy hablando pues en unos minutos sobre todo esto, y todo ese mito y todas esas circunstancias hacen que esta obra sea muy famosa, Ujú. pero siento que el alma de esta obra es ese germen creativo de Mozart, con unas hermosísimas melodías, con unos momentos importantísimos de lo que significa un requiem de esperanza, con su texto en latín del protocolo de la misa de Requiem, y no solamente de esperanza, sino de súplica, pero al mismo tiempo de terror por morir y no ir a los cielos, sino al infierno. Entonces hay se conjugan muchos elementos para hacer que esta obra sea una obra que sigue ese protocolo de la misa de Requiem, pero con esos elementos que a través de la música hagan que la obra sea una obra cuasi cinematográfica. Nuestro público tendrá un programa de mano donde tendrá el texto y se va siguiendo, pues cuando tenemos el Kyrie, pues la música es una gran doble fuga, como era de esperarse, como lo habían hecho otros compositores como Bach, etcétera, y otros tantos de ese mundo.
pero después sale el Dies Irae, que es unas días de ira, una fuerza instrumental muy grande, o el Confutatis, o la belleza del Lacrimosa, que es un himno de súplica y al mismo tiempo de alabanza que acabamos de escuchar empezando el programa. Ujú. Así que hay mito, pero por sobre todo hay oficio y belleza dentro de lo que significa una misa de Requiem, que no es una misa de mausoleo donde vamos a escuchar el mármol bueno, Mozart fue enterrado eventualmente en una fosa común, pero uno piensa en Requiem y piensa pues en ese lugar donde se entierran. No, es una conmemoración, es hacia alguien que muere, pero de personas que estamos vivas. Entonces hay mucha belleza y mucha comunicación a través de esta música. No es una música triste, por el contrario, es una música absolutamente descriptiva. Conversamos con Rodolfo Saglimbeni, director de la Orquesta Sinfónica Nacional de Chile, que hoy, junto al Coro Sinfónico de la Universidad y los solistas Andrea Aguilar, Evelyn Ramírez, Francisco Espinosa y Sergio Gallardo, van a estar estrenando esta versión del Requiem de Mozart y que van a repetir el concierto el 4, el 5 y el 6 de abril a las 19:30 horas en el Teatro de la Universidad de Chile. Frente a lo que decía, maestro, tengo dos preguntas que me encantaría que nos detuviéramos, ¿no? Una, un comentario Sí. probablemente de que si esta es la última obra de Mozart, también tenemos dos cosas ahí que uno pensaría la caracterizan. La madurez de todo su oficio, ¿no? Cuando ya había escrito todo lo que había escrito antes y ya era reconocido y tenía su manera autoral de acercarse a la música. Y por otro lado, su propia inquietud frente a la muerte, su propia inquietud frente a esa certidumbre de cuál va a ser el lugar que va a ocupar en la eternidad, que están sin duda también traducidos acá. Y ahí quería que nos detuviéramos un poquito porque usted lo dijo ahí, nos dio algunas pistas, ¿no? Pero para quienes no tenemos todo el conocimiento, ¿cuál es la estructura y qué es lo que define una misa de Requiem? La misa de Requiem es un poco el protocolo de la misa normal. Tenemos el inicio, el Kyrie, todas las partes de la misa, el Santus, la comunión, etcétera. Pero la misa de Requiem tiene particulares momentos como son el Dies Irae, que ese no aparece en la misa normal. Es como que cambia el protocolo. Lo mismo, es el protocolo antiguo de las misas de la fe católica, pues. Y entonces eso tiene, hay algunas misas que tienen más elementos, y en el caso de la misa de Requiem tiene otros elementos que son diferentes de la misa normal porque es una misa de difuntos. Y no son todos iguales en todos los Requiem musicales, hay algunas pequeñas variables, pero te dije un par de ellas, pues donde tenemos este tipo, el Lacrimosa, por ejemplo, no es una cosa que existe en la misa normal. Sin embargo, el Santo sí existe, tanto en la misa de Requiem, el Santo que cantamos en la iglesia, los que profesan la fe católica, y también en la fe anglicana, en varios de esos movimientos religiosos. El Santus está, pues también tenemos el Bendito, tenemos el Agnus Dei, pero hay otros movimientos que se refieren más a lo que es lo, lo de la misa de La difuntos. Y en estructura el caso de litúrgica, Mozart, pues diríamos. hay la estructura litúrgica, esa es la mejor palabra, Antonella. Y luego hay casos, pues, como dentro, parte de ese mito es que Mozart, ante esta precaria situación donde él se siente que muere y todo, etcétera, se dice por ahí que nunca es posible, pero sirve mucho dentro de lo que es engrandecer un mito, pues que él decía que le estaba construyendo su propio Requiem. Estamos hablando de la obra 600 y pico de Mozart, un compositor que vivió un poco más de 30 años. Y es impresionante pensar de cómo hizo él para escribir 600 obras. Cuando hablo de 600 obras, el Requiem es una obra que está cerca de la hora de duración, pero hay 12 óperas que algunas duran hasta 4 horas. Ujú. Hay innumerables misas, 27 conciertos para piano, 5 conciertos para violín, y, Y esto más o muchos menos instrumentos para instrumentos. en 2 décadas, uno diría. Y esto, en dos y media. Bueno, Mozart empezó muy pronto, pues pon que haya empezado a escribir a los 6 años, realmente en un periodo de 25 años. Igual es muy, Realmente muy es una impresionante. circunstancia, realmente, pero además cuando vemos los manuscritos, que hoy por hoy, pues, yo tuve la fortuna de estudiar en Inglaterra en la Real Academia de Música, donde se mantienen muchos facsímiles de manuscritos, y cercano también a la British Library, al British Museum, uno ve manuscritos de Mozart. Y ciertamente hoy está todo eso mucho en internet y se pueden ver que la escritura de Mozart es perfecta. No quiero comparar compositores.
Beethoven es un grande, pero cuando uno ve las ideas que se ven en los manuscritos de Beethoven, hay borrones, hay tachones, como lo ve uno en otros compositores, etcétera. En Mozart es como si estuviera, como alguien decía, Dios compone y Mozart es su copista en la Ujú. tierra. Es realmente fantástico el sentir todo esto y además la grandeza y la belleza, y no digo en el Requiem. Hay además momentos importantes de lo que es su desarrollo histórico. Hemos hablado del Requiem bastante, pero no hemos hablado de la primera obra que vamos a estar escuchando hoy, que es el Adagio y Fuga, que es una pequeña obra que sirve como apertura a este concierto. Y la razón por la cual la hemos puesto es porque es una obra que también pertenece a ese periodo de las últimas composiciones de Mozart. Fue escrita aproximadamente unos 7, 8 meses y está escrita en una forma contrapuntística que es muy similar en motivos, en fórmulas, a como él escribe algunas fórmulas contrapuntísticas del Requiem, en las fugas, por sobre todo en las dobles fugas. Y lo mismo en otra obra que es su última sinfonía, que es la número 41, la Júpiter, que al final de esa sinfonía hay un movimiento contrapuntístico a 5 voces extraordinario. Entonces él estaba como obsesionado en ese momento por el contrapunto. Entonces el hecho de poner esta pequeña obra, que es de una gran fuerza, además en una tonalidad fuerte, de esas grandes tonalidades menores, está en do menor de Mozart, pues es una obra que ve mucho hacia el futuro. Recordemos que los compositores, estos grandes, creo que subyacen a través del tiempo por una razón de que ellos nos conectan con lo que sigue en la historia. Y Sussmayer, Eibler, Freysteller, todo eso, Salieri inclusive, que se hablaba como gran enemigo de Mozart y era un gran admirador de Mozart porque el mito sirve para todo. Este, La culpa es de la película, eran maestro. compositores diferentes. Sí, ahora hablemos cuando vemos las circunstancias de, de estos compositores, Mozart resaltaba por eso, porque dejaba un legado para hacia el futuro. Es como los últimos cuartetos de Beethoven. Los últimos cuartetos de Beethoven nos llevan hacia adelante, y no solamente un par de años, sino hasta lo que eventualmente fue el dodecafonismo, hasta los extremos de la tonalidad. Y ya Mozart en estas obras presenta eso, tanto en la Júpiter como en este Adagio y Fuga, que es una de sus últimas piezas como el Requiem. Y de la Bueno, película. no, Esa película es fantástica, Antonella. Yo la disfruto muchísimo como cuando salió bien. Mis hijas les llamó mucho la atención porque empezaron a estudiar música y la vieron ellas tienen ahorita 20 años, 22 años, la vieron hace unos 10 años donde estaban como descubriendo esto y se fascinaron por la vida de Mozart y yo la volví a ver y realmente, obviamente está hecha en base a esos mitos y está hecha para un público de película y que siento de que de alguna manera le hizo mucho bien a Mozart porque fue conocido mucho más y hay momentos realmente espectaculares. Hay otros un poquito exagerados, diría yo, bueno, pero es una gran producción. siempre Lo son bello es la así. música de Mozart. Siempre son así las biopics. Le Bueno, dejamos ahí acaba de a pasar ese dato, ¿ah? Maestro, siempre me encanta hablar con pasó usted. con la gran película de ahorita. Sí, claro, pues siempre sucede ahí que el cine se encarga de maximizar el relato, pero a mí me encanta escucharlo porque inmediatamente uno dice, mire, el apasionamiento que tiene el maestro Rodolfo Sanglimbeni, eso también está en la orquesta, también está en el coro, también va a estar claramente en los conciertos de hoy a las 19:30 horas, el 4, el 5 y el 6, Adagio y Fuga, Requiem de Mozart, a partir de las 19:30 horas ahí en el Teatro de la Universidad de Chile. Maestro, siempre un placer conversar con usted, le deseo un estupendo estreno esta tarde y que tenga un muy buen fin de semana. Un abrazo, gracias. Antonella, es importante que también es pasión para el público, que es lo que queremos transmitir. Un abrazo. Un Chao. abrazo. Sin duda vamos a quedar todos contagiados ahí del entusiasmo de todos quienes son parte de la orquesta.